luego de la explicación, para comprender en dónde estamos situados, en qué situación de debilidad estamos situados. Y hablar de una visión crítica, distinta, de la lógica que impera en los comunicados oficiales. Antes de arrancar, una breve reseña de prácticamente de mis 40 años que tengo de atención médica asistencial, de los posgrados que he hecho y de la experiencia que tengo en tratamientos para estimular naturalmente la inmunidad, ya sean recién nacidos, lactantes, gente que ya ha adquirido alguna enfermedad oncológica, son varios años ya, en vez de tratar con quimioterapia y rayos, estimular el sistema inmunitario para mejorar la situación, tal vez disolver, en el mejor de los casos, un tumor o acompañar la enfermedad dentro de síntomas no tan agresivos y tan, digamos, decaer la energía. Los órganos del sistema inmunitario arrancan en la mucosa. La mucosa significa las estructuras internas de nariz, boca. En general, el mecanismo dentro de un sistema inmunitario debilitado, pero de todas formas, supongamos lo normal, uno aspira algo, uno está en un estado medianamente bueno, entonces pasan todos estos microbios exudados tal vez de otra gente que se está curando de otras cosas, o no, o tosen y le pasan su parte interna de los pulmones, la comparten. Entonces, todas esas sustancias pasan por el filtro de la linfa, necesariamente, como cuando uno ingiere alimentos. Del aparato digestivo pasa a los ganglios linfáticos, a la linfa, toda esa circulación linfática con el cerebro metabólico prácticamente, que es el vaso, y todos los ganglios linfáticos. Así es como se compone la inmunidad, con la gamma globulina, que es una proteína del anticuerpo. Por eso la vitamina B está buena para eso, la levadura de cerveza tiene mucha sustancia para formar anticuerpos. Entonces, me tomo la molestia de hacer estos videos porque veo que la tendencia es muy mala, por así decir. Es inconveniente para la población. Porque acá tenemos, por poner un número, 80% de la población sana que nunca va a estar en contacto con el germen, y si está en contacto genera anticuerpos, no tiene síntomas, u otros tienen síntomas y luego se recuperan, y otros a lo mejor están tan debilitados, a lo mejor tienen 80, 70 años o menos, pero están muy debilitados, y bueno, pueden fallecer. Yo creo que hay que dejar de ver la muerte como algo negativo, es parte de la existencia, nos guste o no. Por supuesto que si fallece una persona joven uno sufre mucho, y es normal también. Pero como es normal así, es normal que a los 80 o 90 partan esos espíritus ya, algunos en agonía. Entonces, ese porcentaje de gente sana que nunca va a estar en contacto, o que cuidó su salud, que hace actividad aeróbica, en fin, que no consume drogas y no mucho alcohol, en fin, que se cuida, que mueve el intestino todos los días, vamos a imaginar. Entonces, esas personas en estas medidas
bárbaras, de barbarie, ¿no es cierto? Un economista muy interesante habla de cuarentena cavernícola, coincido. Entonces, se encierra al 80% de la población sana. Se la priva de la libertad y de la posibilidad de generar el sustento para la familia. Posiciones que tal vez demoraron 3, 4 años, 10 años en llegar a una situación y ahora por las dudas, bueno, extraño. Como también es extraño en el mismo pensamiento, el mismo razonamiento que con respecto a las vacunas. Hay muchas variadas, yo hablé varios videos de varias vacunas, pero el concepto es exacto. Un 80% de la población, mucho más, por ejemplo, el caso de la hepatitis. Ustedes razonen, no crean en mí, porque hay 200.000 personas que dicen cada uno una cosa. Yo hablo de la experiencia y del sentido común, del razonamiento y de la lógica. Gente sana o que no va a contraer la hepatitis, te podría decir, no sé, 97%, 95%, si querés el 90%. 90% de la gente nunca va a contraer hepatitis. Y el 10%, si la contrae, se la puede tratar. No, hay que vacunar a todos. ¿No les resulta extraño? Porque no resiste el análisis estos pensamientos. Tiene que analizar, gente tiene que tomar su tiempo y no dejarse influenciar por el burócrata, ¿no? O la persona de turno que quiere imponer su autoridad, ya sea de un colegio, de un hospital o de una cobertura médica, lo que sea. Entonces, mi propuesta es cuarentena voluntaria, es decir, las personas que tienen miedo a contagiarse, que tienen sistema inmunitario bajo, empleados públicos favorecidos, ¿no? Me parece por estas medidas, pero los particulares, ¿cómo nos van a prohibir circular? Es insólito, realmente es una cosa. Toda la gente que ha muerto y que ha luchado para la libertad en Argentina, de San Martín, Belgrano, Saavedra, Moreno, bueno, la cantidad es muchísimos traidores en nuestra historia también, pero bueno, es la hora de que por lo menos entendamos los habitantes. Como digo cuarentena voluntaria, también digo vacunación voluntaria. Tuvimos el año pasado una sesión en el Congreso, creo que unánime, de que todo el mundo tiene que vacunarse. Impresionante los representantes que tenemos, sinceramente, porque está bien, no somos muchos, pero hay un porcentaje grande de gente que no quiere vacunarse. Y los demás que se vacunen, ¿cuál es el problema? Yo no puedo entenderlo. Uno se quiere vacunar, yo no me voy a fastidiar. Ahora, si yo no me vacuno, el que persona se fastidia y me impone su voluntad adentro de mi organismo. Entonces, fíjense, con el mecanismo que acabo de describir de enfermedad, si uno entra en contacto con el virus, cualquiera sea, por la mucosa, las posibilidades de triunfo del organismo son por amplia mayoría, 99% de posibilidades. Ahora, no, te quieren convencer de que esa partícula que tanto daño puede hacer, que tanto cuidado hay que tener, ahora esa partícula aislada por un cerebro de un Bill Gates o whoever, ¿viste? U otro, que lo manipula, ese antígeno, claro, para tener una vacuna hay que tener un antígeno, ¿no es cierto? El antígeno es esa partícula de infección. Entonces, esa partícula manipulada, sin que pase por todo el sistema inmunitario, se la aplican directamente adentro del organismo, saltando todas las vallas
de la inmunidad natural y te quieren convencer que te hace bien. Piensen, no me crean lo que yo digo. Por favor, usen la cabeza. Bueno, voy a grabar otros sobre barbijo y medidas aeróbicas. Buenas tardes. Hoy es 8 de junio de 2020. Voy a hablar del mecanismo de la enfermedad para llegar a un lugar, luego de la explicación, para comprender en dónde estamos situados, en qué situación de debilidad estamos situados. Y hablar de una visión crítica, distinta, de la lógica que impera en los comunicados oficiales. Antes de arrancar, una breve reseña de prácticamente de mis 40 años que tengo de atención médica asistencial, de los posgrados que he hecho y de la experiencia que tengo en tratamientos para estimular naturalmente la inmunidad, ya sean recién nacidos, lactantes, gente que ya ha adquirido alguna enfermedad oncológica, son varios años ya, en vez de tratar con quimioterapia y rayos, estimular el sistema inmunitario para mejorar la situación, tal vez disolver, en el mejor de los casos, un tumor o acompañar la enfermedad dentro de síntomas no tan agresivos y tan, digamos, decaer la energía. Los órganos del sistema inmunitario arrancan en la mucosa. La mucosa significa las estructuras internas de nariz, boca. En general, el mecanismo dentro de un sistema inmunitario debilitado, pero de todas formas, supongamos lo normal, uno aspira a algo, uno está en un estado medianamente bueno, entonces pasan todos estos microbios exudados tal vez de otra gente que se está curando de otras cosas, o no, o tosen y le pasan su parte interna de los pulmones, la comparten. Entonces, todas esas sustancias pasan por el filtro de la linfa, necesariamente, como cuando uno ingiere alimentos. Del aparato digestivo pasa a los ganglios linfáticos, a la linfa, toda esa circulación linfática con el cerebro metabólico prácticamente, que es el vaso, y todos los ganglios linfáticos. Así es como se compone la inmunidad, con la gamma globulina, que es una proteína del anticuerpo. Por eso la vitamina B está buena para eso, la levadura de cerveza tiene mucha sustancia para formar anticuerpos. Entonces, me tomo la molestia de hacer estos videos porque veo que la tendencia es muy mala, por así decir, es inconveniente para la población. Porque acá tenemos, por poner un número, 80% de la población sana que nunca va a estar en contacto con el germen, y si está en contacto genera anticuerpos, no tiene síntomas, u otros tienen síntomas y luego se recuperan, y otros a lo mejor están tan debilitados, a lo mejor tienen 80, 70 años o menos, pero están muy debilitados, y bueno, pueden fallecer. Yo creo que hay que dejar de ver la muerte como algo negativo, es parte de la existencia, nos guste o no. Por supuesto que si fallece una persona joven uno sufre mucho y es normal también. Pero como es normal así, es normal que a los 80 o 90
partan esos espíritus ya, algunos en agonía. Entonces, ese porcentaje de gente sana que nunca va a estar en contacto o que cuidó su salud, que hace actividad aeróbica, en fin, que no consume drogas y no mucho alcohol, en fin, que se cuida, que mueve el intestino todos los días, vamos a imaginar. Entonces, esas personas en estas medidas bárbaras, de barbarie, ¿no es cierto? Un economista muy interesante habla de cuarentena cavernícola, coincido. Entonces, se encierra al 80% de la población sana. Se la priva de la libertad y de la posibilidad de generar el sustento para la familia. Posiciones que tal vez demoraron 3, 4 años, 10 años en llegar a una situación y ahora, por las dudas, bueno, extraño. Como también es extraño, en el mismo pensamiento, el mismo razonamiento, que con respecto a las vacunas, hay muchas variadas, yo hablé varios videos de varias vacunas, pero el concepto es exacto, un 80% de la población, mucho más, por ejemplo, el caso de la hepatitis. Ustedes razonen, no crean en mí, porque hay 200.000 personas que dicen cada uno una cosa. Yo hablo de la experiencia y del sentido común, del razonamiento y de la lógica. Gente sana o que no va a contraer la hepatitis, te podría decir, no sé, 97%, 95%, si querés el 90%. 90% de la gente nunca va a contraer hepatitis. Y el 10%, si la contrae, se la puede tratar. No, hay que vacunar a todos. ¿No les resulta extraño? Porque no resiste el análisis estos pensamientos. Tiene que analizar, gente tiene que tomar su tiempo y no dejarse influenciar por el burócrata, ¿no? O la persona de turno que quiere imponer su autoridad, ya sea de un colegio, de un hospital o de una cobertura médica, lo que sea. Entonces, mi propuesta es cuarentena voluntaria, es decir, las personas que tienen miedo a contagiarse, que tienen sistema inmunitario bajo, empleados públicos favorecidos, ¿no? Me parece por estas medidas, pero los particulares, ¿cómo nos van a prohibir circular? Es insólito, realmente es una cosa. Toda la gente que ha muerto y que ha luchado para la libertad en Argentina, de San Martín, Belgrano, Saavedra, Moreno, bueno, la cantidad es muchísimos traidores en nuestra historia también, pero bueno, es la hora de que por lo menos entendamos los habitantes. Como digo cuarentena voluntaria, también digo vacunación voluntaria. Tuvimos el año pasado una sesión en el Congreso, creo que unánime, de que todo el mundo tiene que vacunarse. Impresionante los representantes que tenemos, sinceramente, porque está bien, no somos muchos, pero hay un porcentaje grande de gente que no quiere vacunarse. Y los demás que se vacunen. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo entenderlo. Uno se quiere vacunar y yo no me voy a fastidiar. Ahora, si yo no me vacuno, esta persona se fastidia y me impone su voluntad adentro de mi organismo. Entonces, fíjense, con el mecanismo que acabo de describir de enfermedad, si uno entra en contacto con el virus, cualquiera sea, por la mucosa, las posibilidades de triunfo del organismo son por amplia mayoría, 99% de posibilidades. Ahora, no, te quieren convencer de que esa partícula que tanto daño puede hacer, que tanto cuidado hay que tener, ahora esa partícula aislada por un
cerebro de un Bill Gates o whoever, ¿viste? U otro, que lo manipula ese antígeno. Claro, para tener una vacuna hay que tener un antígeno, ¿no es cierto? El antígeno es esa partícula de infección. Entonces, esa partícula manipulada, sin que pase por todo el sistema inmunitario, se la aplican directamente adentro del organismo, saltando todas las vallas de la inmunidad natural, y te quieren convencer que te hace bien. Piensen, no me crean lo que yo digo. Por favor, usen la cabeza. Bueno, voy a grabar otros sobre barbijo y medidas aeróbicas.